Bendito sea el Señor. Aleluya. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en la fe, ministros, amigos, amigas, familiares. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes una vez más. Como lo prometí, lo que se promete se cumple. Estoy con ustedes para compartir una enseñanza la cual lleva por título una pregunta. ¿Estás en la iglesia correcta o en la iglesia falsa? Mire que no digo en la iglesia perfecta, sino en la iglesia correcta. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tremenda pregunta, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Y Dios llega a tiempo, no fuera de tiempo. ¿Cuál es la iglesia correcta? Salta la pregunta. ¿Y cuál es la iglesia falsa? Repito, no digo la iglesia perfecta porque todos somos imperfectos. Pero ¿cuál es la iglesia correcta? La iglesia correcta, una verdadera iglesia, aunque imperfecta, debe ser el lugar en donde uno va para alimentarse, para recibir una buena palabra, para no llenarse con falsas doctrinas, porque hoy por hoy vemos iglesias llenas de falsas doctrinas y hay que tener mucho cuidado a eso. Pero sí hay un remanente de iglesias, y al hablar de iglesias ya no estoy hablando de la persona, porque usted de pronto me va a decir, ay, pero es que yo soy la iglesia. Amén, yo sé que somos nosotros la iglesia. Me estoy refiriendo en esta ocasión ese lugar a donde todos nosotros nos congregamos. El lugar donde tú te congregas, ¿es el lugar correcto o es el lugar incorrecto? Para estar más claros. Porque puede haber por ahí alguien que diga, no, si yo soy la iglesia, yo soy el templo del Espíritu Santo, yo soy esta. Bueno, para ellos les doy esta explicación. Estoy hablando es del lugar, porque yo sé que somos la iglesia donde somos el cuerpo, donde la cabeza es Cristo. Pero no estoy hablando de la iglesia como pueblo, sino del lugar a donde se congrega. ¿Ese lugar es el correcto donde tú estás asistiendo o no? Si tú te cambiaste de domicilio, si viajaste a otro lugar, ¿estás seguro de que el lugar a donde tú has llegado es el lugar correcto donde tú deberías congregarte? Te voy a dar unos pequeños consejos para que los tengas presente. Y si tú estás en la iglesia correcta, en el lugar correcto, pues gloria a Dios. Y si no, tú sabes lo que tienes que hacer. Primero, la iglesia correcta tiene una buena base doctrinal. ¿Me está escuchando? Es decir, una base doctrinal sólida. Y esto quiere decir que se fundamenta en el Evangelio. En otras palabras, le voy a mencionar bases doctrinales tales como: tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que tener bien claro de que el verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros, que nunca dejó de ser divino, nunca dejó de ser Dios, murió y resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre. Tenemos que saber que nosotros somos salvos por fe, mas no por obras. Y esto es un regalo de Dios. Doctrinas fundamentales. La santificación del creyente. El bautismo en el agua. La venida de Cristo por su iglesia. Son algunas de las doctrinas fundamentales que deben predicarse en ese lugar a donde usted debe congregarse o está congregándose. No se congregue en lugares donde hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas, tales como adoración o veneración a María. En aquellos lugares donde se dice o se enseña de que Jesús no es divino, donde enseñan doctrinas judaizantes, doctrinas donde se enseñan a guardar la ley, como las fiestas, la circuncisión, a las cuales Pablo supo decir que si se practican tales cosas, puede provocar que la persona caiga de la gracia. Y esto es serio, hermano, esto es serio. Tenemos que tener mucho cuidado el lugar donde estamos asistiendo. Asegúrese que el credo de la iglesia esté trazado de una manera correcta. No de fábulas, no de historietas. Segundo, que las predicaciones estén saturadas por la palabra de Dios, no del yoísmo, sino de palabra de Dios. Los mensajes tienen que ser cristocéntricos. Hoy vemos a predicadores y escuchamos mensajes vacíos, mensajes carnales, mensajes con chistes, inclusive bromas de doble sentido, que hablan mensajes de prosperidad, de lo material, de lo emocional, de lo motivacional. Hablan de ser mejores personas, pero son predicaciones en las cuales no se menciona a Cristo. Si está en esos lugares, salga de ahí, porque esa no es la iglesia correcta. En la iglesia correcta se exhorta, se enseña, se corrige, se los guía a la santificación. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. No se tolera el pecado. Se habla la verdad y la verdad de Dios. Por eso es que en las iglesias donde se habla la verdad, donde no se predica motivación, sino palabra de Dios, en donde no se predica lo que la gente quiere oír, sino lo que Dios quiere decir, en esas iglesias, esas personas están vacías. No hay un crecimiento espiritual. Una iglesia buena, una iglesia correcta, es la que habla de Cristo. Habla del mensaje de la cruz. Ese mensaje que satura al pueblo con la palabra de Dios, no por medio de chistes, ni por medio de cosas vanas, sino que enseña cómo se vive una vida que agrade a Dios. ¿Me está escuchando? Repito, no estoy hablando de la iglesia perfecta. Estoy hablando de la iglesia correcta,
del lugar donde usted debe asistir. Primero, como lo dije, debe haber una buena base doctrinal. Segundo, debe hablarse palabra de Dios. Tercero, debe existir el amor fraternal, como dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 1. Amor fraternal. Que haya unidad, que haya amor entre los hermanos, que se animen los unos a los otros. Muchas iglesias, es triste decirlo, muchos lugares donde aparentemente son defensoras de la sana doctrina, están llenos de murmuración. Hablan mal de todos, hablan mal de otros a sus espaldas, difaman, calumnian y dicen que son iglesia de sana doctrina. ¿Será verdad? Una iglesia correcta es aquella en donde prima el amor. Y recuerde que la murmuración trae la ira de Dios sobre esas personas y sobre aquellas que le prestan el oído. La iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero estaban desnudos. Estaban muy lejos de la verdadera comunión entre los hermanos. Pablo les aconsejó, porque había cierta división. Ustedes dicen que son de Pablo, de Pedro y Apolo. Somos todos de Cristo. ¿Por qué tenemos que devorarnos? ¿Por qué tenemos que hablar mal de nuestros hermanos? Pablo les aconsejó a que no murmuren. Pablo les aconsejó: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pablo les recomendó que estén unidos en un solo sentir. Y es lo que yo hoy lo animo, hermano, a tener un solo sentir. Cuando hay amor, se unirán. Donde hay amor, hay unidad. ¿Me está escuchando? Entonces, yo estoy convencido que no es por los dones, es por el fruto. Porque la iglesia de Corinto tenía bastantes dones, pero había murmuración y había división. Cuando hay amor, cuando hay unidad, es ahí donde viene la bendición. Dios envía la bendición, porque Dios es amor. Por eso debemos todos nosotros anhelar la unidad en el Espíritu. Y si nos ofenden, arreglémonos. Arreglemos con nuestro hermano. Arreglemos ese asunto de la mejor manera, pero sin murmurar a sus espaldas. Hoy vemos a muchos que dicen amar a Dios, pero por las espaldas de los hermanos están destrozándolo. A esos la Biblia los llama homicidas. Esos no aman a Dios por mucho que levanten la mano. Porque el que ama a Dios, ama a su hermano. La iglesia correcta, en la iglesia correcta debe primar amor. Aunque hay imperfección, el amor cubre multitud de errores. Si alguien falla, cuando hay amor, se perdona y se trata de no volver a hacer lo mismo. Cuarto, la iglesia correcta debe ser poderosa en la oración. Si no hay oración, hay iglesias donde no se ora, donde no hay cultos de oración. Qué triste es eso, ¿verdad? Cuando he ido a diferentes congregaciones, cuando antes de empezar un culto, en vez de que la iglesia, cuando llegó ya a la casa del Señor, ahí al lugar donde se congregan, en vez de ponerse a orar, están con el celular
o están conversando los unos a los otros y parece un club social. Se han convertido las iglesias en clubes sociales donde ya no hay oración. Por eso es que usted entra a esos lugares y medio se ora 5 minutos y la iglesia está o están mirando el reloj, porque no hay oración. Esa no es una iglesia correcta. En la iglesia correcta hay oración. Aleluya. Busque un lugar en donde se insiste a que oren, en donde el pastor, usted lo ve que dobla las rodillas, donde el pastor está diciendo, por favor, vamos a orar, donde hay culto de oración, donde hay ayuno, donde hay vigilia. Eso será un sello de garantía para la iglesia y para usted y para su familia. La palabra dice, mi casa será llamada casa de oración. Por eso los apóstoles perseveraban en oración y en la predicación de la palabra. Quinto, cuando hay oración, cuando hay amor, cuando no hay murmuración, cuando Cristo es el centro, hay presencia de Dios. Hoy vemos iglesias que aunque tienen buena doctrina, son sepulcros blanqueados religiosos, monótonos, donde Dios no se mueve. Limitan al Espíritu Santo de Dios, limitan la presencia de Dios, la unción de Dios, la gloria de Dios. La presencia de Dios debe estar siempre ligada a la palabra. La oración por eso tiene que ser vital para que se sienta, para que se mueva la presencia y el respaldo de Dios en la congregación. Si no hay oración, no hay presencia. Cuando hay oración, el Espíritu Santo de Dios se mueve. Cuando hay oración, se ven milagros, señales, prodigios. Cuando hay oración, lo oculto sale a la luz. Cuando hay presencia de Dios, el pecado sale a la luz, comenzando desde la cabeza. Porque la cabeza, cuando está en oración y tiene presencia de Dios, al pecado lo llama pecado. Predica la verdad con amor, con mansedumbre, con misericordia, pero siempre busca el respaldo y la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, para que se mueva. Ojo a lo que voy a decir, decentemente y en orden, porque hoy vemos muchas iglesias que dicen tener presencia y hay mucho fuego extraño y desorden. Hay que tener mucho cuidado. La iglesia necesita discernimiento de espíritu. No busque una iglesia perfecta porque no la va a encontrar. Y es más, le doy un sano consejo. Si usted la llegase a encontrar, no vaya, porque usted la va a echar a perder como imperfecto que es. No hay iglesia perfecta. Busque el lugar correcto, en donde haya base doctrinal, donde se predique palabra de Dios, donde haya amor, donde haya oración y se vea la presencia de Dios. En el lugar donde se está dando eso, usted lo sabe. Si es tiempo de cambiar, cambie. Todo lo que usted haga
hágalo basado a la palabra. No por amistad ni por conveniencia, sino por la palabra, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Usted no esté en un lugar donde usted no crezca, donde hay murmuración, donde no hay amor, donde no hay ayuda al prójimo, donde el predicador, el pastor o el líder se llene solo de fábulas, solo de yoísmos, o le habla solo de mensajes motivacionales, pero no de Cristo, donde no hay un mensaje cristocéntrico, donde no hay exhortación, donde no hay consolación. Salga de ahí. Busque un lugar donde encuentre eso. Pero ojo, ninguna iglesia es perfecta. Usted va a encontrar en toda iglesia, en todo lugar a donde usted va a encontrar imperfección. Todos somos imperfectos. Todos llegamos un día enfermos a la casa del Señor, en donde el Señor fue el que nos cogió, nos abrazó, sanó nuestras heridas y cada día nos va enseñando a ser mejores. Como dijo el apóstol Pablo, prosigo al blanco. Ciertamente olvidando todo y dejando todo atrás. Prosigo hacia adelante, hacia la meta. Siga hacia adelante. Si en ese lugar encuentra lo que yo le acabé de mencionar, si encuentra base doctrinal, si encuentra palabra de Dios, si encuentra amor, si encuentra oración, si encuentra la presencia, pero asimismo, por ahí algún hermano falla, perdone, amén, y sigue en ese lugar. Amén. Ese consejo le doy en el amor de Cristo. Mantente, si estás en la iglesia correcta, mantente ahí. Pero si no, sal y busca un lugar en donde puedas crecer en Cristo Jesús. Un abrazo y Dios te bendiga. Amén.